todo lo que nos dice la teoría de la acción comunicativa. Por acá en Profe, el chat, sí, Freddy, Daniel, por ahí. algo pues que está en la lectura y no sé, ya usted me corrige o amplía, y es lo que plantea pues saber más es como esas dos aportaciones de Marx y Max Weber para a través de la acción comunicativa llegar a lo que es el discurso. Sí, Pues así lo entiendo yo. No sé ya si se ampliará o qué tan errado estoy. la teoría de la acción comunicativa lo que plantea es que, pues, todo ese planteamiento que hace Habermas, lo que conlleva es a entender un poco por qué como esa afectividad o esa manera de incluir los discursos en las personas, en una sociedad. Y es entendiendo el discurso no como el conjunto de una serie de palabras o de la exposición argumentada e incluso emotiva de unas ideas, sino cómo eso cala en las mentes de las personas, ¿cierto? Entonces, lo que este señor deja ver más la importancia de la teoría de la acción comunicativa ha tenido en función de la comunicación es porque se pone como en el terreno de juego varios aspectos que son importantes entender, no tanto o no solamente para el entendimiento de los discursos, sino cómo es que la comunicación se convierte prácticamente en una acción que va desde lo individual a lo intersubjetivo y obviamente un poco teniendo eso en función de cómo es que puede funcionar o cómo se pueden entender las acciones colectivas de los individuos de una sociedad. Por eso la denominan acción comunicativa. ¿Cómo es posible que a partir de lo que yo hable por otra persona esté generando, digámoslo así, movimiento, movilización en las personas? O sea, yo no estoy movilizando mis ideas solamente. Yo estoy movilizando una serie de cosas, una serie de aspectos que están muy arraigados a mi subjetividad y que por ende eso puede promover significativos cambios en una sociedad, en una comunidad en particular. Entonces, bueno, muy bien, John Brady, esa parte por haberla tocado seguida la retomamos. Juan David nos dice por acá en el chat que hablan sobre la verdad. Muy bien. Sí, ahí se ve afectado un poco eso. Ya enseguida lo vamos a explicar. ¿Quieres que dejemos como por acá, que depositemos preguntas, inquietudes, hagamos de pronto algún comentario para irlo resolviendo en la medida que empieza a conversar? Empecemos a conversar. Sí, yo, Freddy. Y sí, también la importancia, pues, a lo que usted hace, esos tres mundos, el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo, pues, para poder que todo eso se cumpla y lo que usted dice con las movilizaciones, es Exactamente. decir, sí, que se dan, pues, entre grupos, ¿cierto? Entre Sí, personas. muy bien, John Brady, es verdad, tienes razón. Hay, digamos, una serie de planos donde la acción comunicativa se configura que es un plano subjetivo, toma eso en cuenta, toma también en cuenta ese plano objetivo o más bien intersubjetivo y algo que él también denomina el mundo de la vida. Me dice eso tan extraño, tan charro, notaron ustedes que también de pronto es un poco difícil comprender eh, muchas de estas cosas. Eso que leímos fue la entrada de un blog, porque esto es un libro completo, esto es una teoría amplia, muy amplia, y que lo que hicimos fue hacer un pequeño abordaje a manera de resumen para entender los postulados principales de la teoría de la acción comunicativa y que ya ahorita lo vamos a relacionar entonces en función de la comunicación. ¿Qué es lo que tiene que ver la teoría de la acción comunicativa con la comunicación? Muy bien. Chicos, entonces, ¿qué más preguntas, inquietudes, comentarios tienen ya para ir como desglosando un poco más esto que íbamos a leer? Jonathan, no tienes preguntas. Algo que les haya llamado la atención, chicas, compañeros.
Sí, de pronto una. Sí, dale, Jonathan. Hay una parte que dice, y cito, uno de los objetivos de tal teoría debe ser la identificación y eliminación de los factores estructurales que distorsionan la comunicación, pero no estoy seguro de si hacen mención a esos factores estructurales que la distorsionan. Ok, muy bien. Muy bien, Jonathan. Ya seguía resolvemos esa parte estructural cuando él habla de los sistemas, ¿cierto? Que no propiamente obedecen a la naturaleza del mismo individuo, sino que son unas especies, él los considera como unas estructuras que son creadas obviamente por los mismos seres humanos, pero que no son tan naturales y que contribuyen a generar unas distorsiones precisamente lo que es la comunicación en su pura esencia, que sería según la teoría de la acción comunicativa, la explicamos qué es lo que este señor nos dice y cómo en función del proceso común de comunicación y cómo estas estructuras tienen que ver o juegan un papel importante en eso, ¿cierto? Juan Pablo dice que hablan del discurso como método de racionalidad. Ok, muy bien. Yo les voy a compartir entonces, mientras por aquí termino de solucionar el inconveniente con la camarita que tengo, les voy a compartir un documento, texto pequeño, unos extractos míos, dos paginitas sencillas, para que empecemos a aterrizar conceptos, muchachos. ¿Estamos viendo pantalla? Sí, 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 profe, ahí se ve. ok. Ah, bueno, y antes de iniciar, creo les había comentado un correo que terminamos de hablar de esto, me quedo con aquellos compañeros que por algún motivo o razón no tuvieron pues como asesoría, ¿cierto? Estaban apenas conformando sus grupos. De hecho, les pregunto, ¿hay alguno de ustedes que entonces no tuvo asesoría en el encuentro anterior? No, ya todos están entonces trabajando en sus proyectos. Ok, supongo entonces que sí. Muchachos, Joseph Habermas. Este señor ya creo que lo hemos escuchado por la escuela de Frankfurt, lo de la teoría crítica, ¿cierto? La escuela de Frankfurt tuvo básicamente dos oleadas como intelectuales o teóricos de la comunicación, entonces esta es una teoría que también muy aplicada a la sociología. Eh, y pues este señor acuñó a toda una serie, a toda una serie de consideraciones en términos de la comunicación, como algo que lo denominó teoría de la acción comunicativa, ¿cierto? Es este señor de acá para que lo reconozcan. Empecemos con este postulado. Es entender precisamente, a ver, en función del contexto, por qué es que este señor eh, se abocó a pensar bien esto de la comunicación como una acción. El ser humano vive en una época que sufre una serie de evoluciones dentro de su sistema y su comunicación. Cuando habla de su sistema, se refiere a su sistema social, su sistema cultural, ¿cierto? Lo que nos está diciendo es que lo que considera es que cada sistema social, cultural, político, los mismos medios de comunicación son cambiantes, ¿sí? Pero sufrimos cambios que a veces no son buenos y no aportan nada a nuestra constante evolución. Continuamente nos comunicamos con los demás, pero hemos olvidado lo que podemos llamarle su estructura, pues no respetamos sus normas y reglas básicas, perdemos la sociedad y la comunicación. Por lo tanto, Haber nos propone una teoría en la cual el ser humano despertaría esa capacidad crítica y duda respecto al mundo en el que habita. Entonces, cuando aquí ya estamos advirtiendo una cosa, la comunicación él la va a empezar a comprender o lo plantea desde la interacción con el otro, ¿cierto? O sea, una comunicación en su pura esencia basada en el diálogo, basada en la conversación, basada en la interacción natural y constante con el otro, pero que ese individuo es capaz de hacer su cuestionamiento, hacer cuestionamiento de sus capacidades críticas, ¿cierto? Llevar la comunicación a otro nivel y también cuestionar el mundo que le rodea, el mundo en el que vive, obviamente, ¿cierto? Entonces, él parte de esa consideración, no es una visión es una visión apocalíptica, pero sí problemática de lo que es el mundo y en el cual
Recuerden, la escuela de Frankfurt, teoría crítica y muchas de las consideraciones filosóficas de estos señores se enmarcaron en función de que de toda una lógica económica imperante y en desarrollo en el mundo que era el capitalismo. Entonces ya hemos visto que no solamente para la escuela de Frankfurt, sino que para muchas de estas consideraciones teóricas, que es lo que, lo que ha significado, perdón, el advenimiento del capitalismo como modelo económico, incluso como un modelo que atraviesa otras esferas del ámbito, ¿cierto? Entonces, luego que alcanzan a ver, voy a ampliar un poquitico. Este es un mapa conceptual que nos ayuda a resumir un poquito qué es lo que necesitamos nosotros de pronto entonces saber en términos de algunos términos, de la redundancia, de la teoría de la acción comunicativa. Nos dice así: en la comunicación libre es una comunicación libre de coacción. Se puede llegar al entendimiento mutuo a base de dar razones a favor y en contra. Entonces, ya tenemos una primera consideración de que la teoría de la acción comunicativa está basada en la interacción que establecen los individuos entre sí, buscando criterios o elementos que den cuenta de qué, de la veracidad, de la verdad, algo muy natural del ser humano, porque aquellas estructuras o sistemas que cohabitan o son incidentes en el proceso comunicativo humano, a veces alteran estas razones, la razón de la racionalidad, la verdad, entre otras que ahorita vamos a ver, ¿cierto? Entonces, la acción comunicativa es básicamente la interacción de al menos dos sujetos capaces de controlar, de producir, de construir lenguaje y acción. El hecho de que yo esté hablando con ustedes, aquí estamos manifestando una acción. Lo que nos dice es, listo, estamos dialogando, estamos conversando, nos estamos encontrando con el otro, ¿cierto? Entonces eso, hay una acción muy importante a través del lenguaje, ¿cierto? Porque el lenguaje es lo que ha permitido a los individuos interactuar entre sí, nada más. No existe otra cosa, simple y llanamente lo que es el lenguaje. Otra cosa es el lenguaje utilizado, perdón, otros canales o otros medios que hemos empleado para interactuar con el otro, pero el elemento fundamental que debe existir para la interacción es el lenguaje en su pura esencia, pero como nos dice por acá en el párrafo de contexto, ese lenguaje ha venido ha habido una serie de problemas, una serie de características que han afectado precisamente esa interacción con el otro. Entre esas, el lenguaje también ha mutado, el lenguaje también se ha venido transformando y ha venido también, gracias a eso se han generado ciertas distorsiones, ¿cierto? En el proceso comunicativo. Bueno, es gratuito que no, a veces no entendamos. Ahorita vamos a ver algo muy interesante, ya muy propiamente en materia de medios de comunicación y un poco en medio de cómo la utilización de ciertos términos o de tener ciertas consideraciones, tener ciertas concepciones ha alterado un poco nuestras percepciones, ¿cierto? Y cómo la utilización de ciertos términos en función de la construcción de un lenguaje o un léxico altera o incide significativamente la mirada que tenemos hacia el otro o hacia un panorama en particular, ¿cierto? Recuerden entonces que esta acción, por un lado estamos diciendo que la acción comunicativa desde la perspectiva de Habermas es la interacción que son capaces de establecer los individuos entre sí o más, y que ese lenguaje o esa interacción por sí sola ya constituye una acción del sujeto, ¿cierto? La acción comunicativa se orienta hacia la comprensión mutua. O sea, es un postulado muy interesante, y recuerden que la teoría de la acción comunicativa, si bien se ha trabajado desde diversas disciplinas aparte de la comunicación, Habermas fue un señor filósofo, eh, y por eso a veces es un poco complejo entender ciertas cosas, ¿cierto? Pero él habla entonces de que esa interacción eh, tiene que estar, la acción comunicativa siempre estaba o está orientada a la comprensión mutua de los individuos involucrados en el proceso comunicativo, ¿cierto?
Su objetivo es lograr un acuerdo, comprenderse. Esta acción comunicativa también ha sido trabajada arduamente en aspectos de la democracia. ¿Y qué es la democracia, cierto? O sea, el entendimiento mutuo, colectivo, con capacidades de pronto de llegar a consensos o disensos. Pero el objetivo de la acción comunicativa es eso, buscar un acuerdo en común, la comprensión de los individuos involucrados en el proceso comunicativo. La única fuerza que debe prevalecer es la fuerza del mejor argumento. Entonces, muy importante entender de que esa acción comunicativa tiene varios aspectos, varios elementos que ponen en juego y sobre todo la capacidad argumentativa que tienen los hablantes o los interlocutores o aquellos individuos que están inmersos en ese proceso comunicativo. Bueno, toda acción comunicativa le permite a los individuos que están inmersos en ese mismo proceso entablar una relación interpersonal. No es la conversación simple y llanamente de dos desconocidos, en la medida en que la comunicación o la misma interacción se convierte en acción, le permite al individuo generar un acercamiento con el otro. ¿Listo? Se distingue otro tipo de interacción orientada al logro eficiente de fines o éxitos. Y este objetivo de comprender, de lograr un acuerdo, comprenderse implica que hay un conocimiento que cada individuo tiene a partir de sus vivencias, de sus experiencias y que comparte. Se generan unas confianzas que son mutuas y hay unos acuerdos basados en una validez, perdón, que se entienden, por ejemplo, por acá estaban diciendo ahorita acá, que la verdad, ¿cierto? Aquí hay ya unos criterios que son fundamentales para que el proceso comunicativo, desde la acción comunicativa, se pueda dar. Es decir, todo esto que hemos venido hablando acá, que es una interacción con el otro, un compartir mutuamente, ¿cierto? Que busca generar no solamente una interacción constante, sino eh, ir más allá de esas interacciones, sino que generar confianza y incluso establecer interacciones personales con el otro, toda una apropiación del otro propiamente, ¿cierto? Toda una otredad. Deben estar basados en, digamos, unos acuerdos que se deben de cumplir a cabalidad para que esa teoría de la acción comunicativa, ese proceso comunicativo de la acción, se pueda dar. Debe ser comprensible lo que se dice, se debe decir la verdad. O sea, ¿qué es la verdad? Eso siempre ha sido un motivo, un elemento que siempre se ha discutido, por ejemplo, en la filosofía. Entonces establece, no, la verdad es algo que construimos propiamente desde nuestro interior y que si no solamente está reflejando nuestras perspectivas, nuestras experiencias personales, sino que estamos dando cuenta de la realidad donde estamos insertos, tanto mi interlocutor como yo, ¿cierto? La veracidad, expresar lo que se piensa sin mentir, ¿cierto? Eso es una de las grandes distorsiones de la comunicación. Y una rectitud, atenerse a un conjunto de normas atenerse a un conjunto de normas aceptadas por todos. Cuando esta rectitud habla, no se refiere a todo un tema o a una serie de elementos, no se refiere a normas, a elementos de juicios de valor que te van a sancionar, sino que dentro de la comunicación creo que ya hemos visto precisamente cuáles pueden ser normas que nosotros tenemos en cuenta para hablar, dejar hablar al otro, utilizar adecuadamente el lenguaje, es eso, porque esa rectitud también tiende a verse distorsionada en la medida en que se alteran los mismos códigos lingüísticos y por eso es que al alterarse esto se ha afectado un asunto de la verdad o de la veracidad incluso la parte comprensible del mensaje, ¿cierto? Entonces, luego que ya vamos entendiendo varias cosas acá, este señor, aquí aparecen unos términos que son importantes
como familiarizarnos con ellos porque los vimos muy reflejados en el texto y quizás dijimos esto, ¿por qué lo colocó a él? ¿Qué significa? ¿Cierto? Él dice que hay unas racionalidades que tiene cada individuo, ¿cierto? Y menciona palabras como el mundo de la vida. Ya enseguida vamos a hablar un poquito de eso, pero entonces él establece básicamente que hay unas racionalidades muy a partir de la interioridad o de la subjetividad de cada persona, ¿cierto? Que representa el punto de vista de los sujetos que actúan sobre la sociedad. Entonces, esa racionalidad sustantiva se entiende como esa construcción de conocimientos, de razones, ¿cierto? Del mundo de la vida, que ahorita lo vamos a explicar acá, donde esa realidad se representa el punto de vista de los sujetos que actúan en una sociedad particular. Mientras que hay una racionalidad formal del sistema que implica una perspectiva externa que contempla la sociedad, o sea, desde la perspectiva del observador, de alguien implicado. Entonces, imaginen lo siguiente, vamos a aplicarlo ya ahora en materia de medios de comunicación. Tú tienes unas experiencias, tú tienes unos conocimientos, unos saberes, has razonado frente a una serie de cosas, que eso es lo que eso es lo que implica eso es que ese conjunto de elementos tan propios de tu propia personalidad, de tu propia subjetividad, constituye, pues obviamente, que de tu punto de vista. Como un sujeto que está inmerso en una sociedad, tú tienes un punto de vista en particular de algo que está pasando, ¿cierto? Pero hay una racionalidad que se vuelve formal del mismo sistema que representa una perspectiva externa a la tuya, ¿cierto? Y que a veces se nos presenta como una racionalidad de la sociedad, una perspectiva distinta a la que vos tenés y que por lo general puede que esté o no esté implicada en la situación o en el o de aquel aspecto que tú estás considerando pensar, ¿cierto? Entonces, tú tenés en cuenta, tú tienes un punto de vista de algo que está pasando y, por ejemplo, los medios de comunicación actúan como estas racionalidades formales del sistema, ¿cierto? Porque se presentan como perspectivas muy mediáticas, muy representativas de qué, de algo que está pasando. Entonces nos dan la noticia de cierta manera y lo que entonces Habermas nos dice es que tenemos que jugar con esta racionalidad sustantiva, entendiendo que esta racionalidad del sistema va a existir y que muchas veces distorsiona la comunicación. Entonces, noten ustedes también que estas racionalidades del sistema inciden en la racionalidad sustantiva del individuo. Es decir, que muchas personas ven afectados sus propios puntos de vista, ¿cierto? A partir de lo que consumen en los medios de comunicación. Eso ya creo que también hace mucho tiempo habíamos tocado algo muy particular, y es que hemos observado que los discursos, ¿cierto? O lo que hablan las personas en muchos de los casos, básicamente de dónde lo toman o de dónde se nutren, ¿cierto? De este tipo de racionalidad, como Habermas lo llama, ¿cierto? Estamos claros de que elementos como esa racionalidad sustantiva se refiere a una racionalidad, a un conjunto de saberes, conocimientos que tú como individuo elaboras partiendo de que de unas experiencias, unas vivencias de vida, ¿cierto? De cosas que te han inculcado, que te han enseñado, del carácter, la forma, la personalidad que has forjado a través de los años y que eso en su conjunto va a representar un punto de vista, ¿cierto? Que se refleja en actuaciones ante la sociedad. O sea, no es gratuito que tú te comportes de cierta manera. Tú, ese punto de vista, mire que se refiere básicamente a la mirada, cómo yo entiendo y comprendo el mundo. Eso se va reflejando en tus actuaciones sociales. Mientras que esta racionalidad formal del sistema son aquellos constructos que se han solidificado o estructurado en una comunidad, en una sociedad en particular y que generan unas perspectivas o unos puntos de vista externos,
que no necesariamente representan tu punto de vista, sino que básicamente el resultado de esto es que estos puntos de vista sustantivos se ven constantemente en pugna o en conflicto o en choque con estas racionalidades formales del sistema, ¿cierto? Habermas contempla la acción comunicativa y el mundo de la vida como conceptos complementarios. En concreto, la acción comunicativa puede considerarse como algo que ocurre dentro del mundo de la vida. Ya seguíamos a hablar de este concepto del mundo de la vida que, que es lo que establece o que nos dice este señor. Por decirlo así, el mundo de la vida es el lugar trascendental donde se encuentra el hablante y el oyente, donde de modo recíproco reclaman que sus posiciones se encajan en el mundo y donde pueden criticar o confirmar las validez de sus pretensiones, poner en orden sus discrepancias y llegar a acuerdos. Ese mundo de la vida también hace parte o se refiere a ciertos contextos o ciertos ámbitos en donde se dan los procesos comunicativos. Noten ustedes que una comunicación sin contexto siempre va a resultar problemática, siempre va a generar dificultades en términos de la interacción con el otro y obviamente pues no vamos a entender lo que estamos diciendo o bien vamos a entender de otra manera lo que se nos está diciendo, ¿cierto? Que esos son los famosos problemas de distorsión comunicativa, por la falta de unos contextos, unos ámbitos de desarrollo adecuado de esos mismos procesos. Mundo de la vida, ¿qué dice este señor? En la práctica comunicativa cotidiana no hay situaciones absolutamente desconocidas. Incluso las nuevas situaciones emergen a partir de un mundo de la vida constituido desde un acervo cultural de saber, que ya nos es siempre familiar. Por lo tanto, no es posible huir del mundo de la vida. Mire que acá no solamente estamos hablando de lo que nos enseñan en la escuela, no solamente de lo que nos enseñaron en nuestras casas, es a partir de las experiencias del mundo, de lo que vivimos en el día a día. Y lo que nos está diciendo es que ese mundo de la vida hace referencia, se refiere básicamente a qué? A aquellas experiencias, a aquellas cosas que vivimos en nuestro diario vivir y que nada de eso se nos escapa a estas situaciones comunicativas, que tiene que ver con nuestro acervo cultural, como se entiende ese término de acervo cultural, aquellas construcciones o aquellos saberes culturales que vamos aprendiendo en función de ir viviendo nuestras vidas día a día, ¿cierto? Entonces, ningún aspecto, según esta primera consideración, se nos va escapando del mundo de la vida, de estas cotidianidades. Todo proceso comunicativo siempre se va a dar en función de qué, de lo que nos pasa en nuestro diario vivir. No hay nada, compañeros, que se nos escape en nuestro diario vivir. Y no son cosas que tengamos que vivir en carne propia, por decirlo de esa manera, pero sí lo experimentamos. ¿Cómo? Estando insertos en un contexto o en un escenario cultural y social determinado. ¿Cierto? Entonces, miren lo que entonces el tema sigue, es el tema de actualidad, es lo más vigente y le tocó a todo el mundo, ¿cierto? Lo que estaba pasando, que implica estar, ¿cierto? Ya todos entendemos, si se nos habla de un tema de pandemia, de un tema de aislamiento social, eh, ya creo que es un término son términos que han cogido mucha fuerza y que constantemente ya hacen parte de nuestras conversaciones cotidianas, por algún u otro motivo, ¿cierto? Sea cualquier tipo de conversación, de la más cotidiana a la más formal, pero son términos, son aspectos que ya hacen parte de nuestra cotidianidad y que hoy por hoy ninguna persona escaparía frente a eso. Pues a eso se refiere esta es una consideración del mundo de la vida. El mundo de la vida constituye un trasfondo moldeador y contextual de los procesos, por lo que se alcanza la comprensión mediante la acción comunicativa. Entonces, miren lo que venimos diciendo acá, ese mundo de la vida actúa como contextos, ¿cierto? Como trasfondos moldeadores de dichos procesos para que se pueda entender y se puedan generar esas comprensiones mutuas. No solamente es que
Recuerden acá, muchachos, que la acción comunicativa no solamente busca es que el mensaje se entienda, sino la interacción entre los diferentes interlocutores en ese proceso comunicativo. Importa el mensaje, pero más allá importa la interacción con el otro. Para Habermas existen tres mundos, lo que constituyen conjuntamente el sistema de referencia de los hablantes, que los hablantes suponen el común entre los procesos de comunicación. El mundo externo alude al mundo objetivo y lo social, el interno al mundo subjetivo, ¿cierto? Es decir, que para esta concepción el hablante al ejecutar un acto de habla entabla una relación pragmática con algo en el mundo objetivo, ¿cierto? Que se refiere al contexto social, ¿cierto? Una totalidad de entidades sobre las cuales son posibles enunciados verdaderos, cosas que existen en nuestro contexto, en nuestro entorno. Algo en el mundo social que también está muy articulado al mundo objetivo, como la totalidad de las relaciones interpersonales legítimamente reguladas. Algo así como ya sabemos como norma social que para salir a la calle, para ir a la tienda, para ir al supermercado, tenemos que guardar cierta distancia, ¿cierto? Y eso son normas, ¿cierto? Son una serie de consideraciones que ya se están implementando dentro de el habitar de la ciudad y quizás también para interactuar con el otro, porque nos dicen si vas a hablar con el otro mínimo en cierto espacio, con cierta distancia, ¿sí? Y que ya vamos aceptando legítimamente, no quiere decir que la estamos cumpliendo, pero ya sabemos del distanciamiento social. No solamente es una palabra, un término, sino que se convierte en una serie de consideraciones de acciones reguladas que también tienen sanción, ¿cierto? Entonces, mire que son cosas que van naciendo, se van incorporando en nuestro contexto y que ese mundo social está lleno de esas reglas, de esas, de esos lineamientos muy del sistema que van afectando significativamente ese conjunto de perspectivas que componen nuestra propia subjetividad, ¿cierto? Pero que socialmente las vamos aceptando. Y ahí por último hay algo que él lo menciona en el mundo subjetivo, como totalidad de las propias vivencias a la que cada cual tiene un acceso privilegiado y que el hablante puede manifestar verazmente ante un público. Entonces aquí hace propiamente referencia a que ese mundo subjetivo parte de las experiencias, de las vivencias que tenemos cada uno, es un acceso privilegiado en la medida en que solamente yo soy el dueño de mis propias experiencias, nadie puede vivir lo que yo viví o lo vive de otra manera, cada experiencia subjetiva es única y particular, ¿cierto? Y que esas experiencias es muy importante lo que nos dice entonces este señor por acá con estas palabras que acaba de resaltar en verde grandes, y es que esas experiencias, esas vivencias subjetivas tienen que ser muy veraces al momento de compartirlas con el otro, no necesariamente en público, sino en términos de la acción, en términos de los procesos comunicativos. Lo que yo converse con ustedes debe dar cuenta básicamente de algunas experiencias, de algunas perspectivas personales, subjetivas, para poder de que la acción comunicativa se dé de doble sentido. Es decir, de que los interlocutores insertos en ese mismo proceso, estén en igualdad de condiciones, que les permite de pronto llegar a algunos acuerdos y también algunos disensos, ¿cierto? Pero que ambos estén en igualdad de condiciones como hablantes, como interlocutores, como personas válidas dentro de ese proceso de comunicación, cosa que no pasaba entonces con los medios de comunicación. Estamos hablando de la comunicación en su pura esencia, la interacción con el otro, pero como ya fueron apareciendo los medios de comunicación en su forma tradicional, que se supone que daban voz a las mayorías o a la sociedad que nos representaban, no necesariamente a, empezó a darse de esa manera, no necesariamente
los medios de comunicación estaban cumpliendo ese papel y creo que ya hemos hablado mucho de eso, nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Por la importancia de la acción comunicativa que se dio por allá en esa segunda hora de la escuela de Frankfurt. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial en la Europa de la posguerra. O sea, estos conceptos todavía siguen estando vigentes, compañeros. ¿Listo? Armas opina que no hay mente ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. Él establece 4 bases de validez del habla que lo compararemos no tanto con la actualidad, sino con la buena comunicación, ya que estos son muy importantes a la hora de que logremos una buena conversación y nos hagamos entender lo que queremos transmitir. Inteligibilidad, verdad, veracidad y rectitud. Esa inteligible se refiere a este término, que es muy difícil pronunciar de esa manera, pero lo inteligible significa que básicamente sea comprensible lo que se dice, lo que se habla. Como cuando ustedes están viendo por ahí una película y los subtítulos aparece el término ininteligible. Quiere decir de que no se comprende lo que se está diciendo. Este término se utiliza para decir básicamente que no se comprende lo que está diciendo un interlocutor en particular. Un individuo que esté inserto en ese proceso comunicativo no se da a comprender de lo que está diciendo. La verdad. ¿Qué es esa verdad? Dar cuenta de su propia subjetividad. Que hay unas verdades que son colectivas, pero llegamos a esos acuerdos en conjunto para decir de que hay algo que es verdadero, ¿cierto? Algo que nos ha pasado a todos y que estamos considerando como verdad. Veracidad. Esta veracidad básicamente da cuenta de que yo lo que estoy diciendo a través de mis propias palabras esté dando cuenta de mis propios pensamientos, de mis propias experiencias. Es decir, no alterar no alterar lo que es. Es muy parecido a la verdad, pero esta verdad hace parte de una construcción colectiva, mientras que esta veracidad es básicamente dar cuenta de las experiencias o de los pensamientos, de los razonamientos a nivel singular, a nivel subjetivo, y que a partir de lo que yo estoy diciendo, de esas propias experiencias personales, se deben dar cuenta precisamente de que las cosas son así. O sea, pero desde mi punto de vista, lo que me pasó a mí, los saberes y los conocimientos que yo tengo. Y esta rectitud significa básicamente, es un criterio que lo han estudiado también dentro de la acción comunicativa, en función de qué? Del cumplimiento de todos los anteriores. Que esa rectitud hace básicamente referencia a respetar ese interlocutor que haya y respetar todos los anteriores en términos de cuidar la veracidad, la verdad y la inteligibilidad. Algo así que como ser éticos en la comunicación, no distorsionar el proceso comunicativo y obviamente no desvincular o no generar manipulaciones en función del beneficio propio, no generar manipulaciones con los otros interlocutores, ¿cierto? Entonces, chicos, eso de manera resumida es la teoría de la acción comunicativa. Recuerden, esto se empezó a pensar desde el proceso mismo del proceso de comunicación como una interacción, un diálogo, una conversación con el otro, pero que conllevaba cada vez más a enfrentar al individuo a todo un sistema de pensamiento, todo un sistema un poco artificial que precisamente imposibilitaba la interacción o el encuentro o el acercamiento con el otro. Entonces incide así básicamente en el proceso comunicativo de manera interpersonal. Ahora bien, en función en materia de individuo, sociedad y medios de comunicación, ¿cómo es que esto se ve afectado? ¿Cierto? ¿Cómo es que esto se ve afectado, muchachos, la comunicación en su pura esencia? Y ahora que ya le asoman elementos, ¿cierto? De una naturaleza o de un orden o de un sistema
racional formal externo, como son los medios de comunicación, que a veces pareciera ser que cumplen una función muy, desde una racionalidad subjetiva, sustantiva, muy de nosotros, pero ahí queda, va a quedar siempre esa incógnita, va a quedar siempre ese cuestionamiento en función de qué, de que si los medios nos representan o no, ¿cierto? Y hemos visto varios casos, y ya creo que hemos advertido mucho eso, esa función que ha cumplido los medios de comunicación, ya ahora articulándolo propiamente a esta teoría de la acción comunicativa. Listo, chicos, ¿les queda claro ahí alguna pregunta, inquietud, alguna consideración, algo que ustedes quieran eh, compartir acá para alimentar la discusión antes de mostrarles algo? Profe, Hola, John Freddy. ya con lo que usted, explicar con el tema que nosotros elegimos la semana pasada, que es por el caso del periódico El Colombiano, Sí, y la noticia sobre orden público. Entonces ahí aplica todo esto cuando ellos como medio publican ciertas noticias que suceden, por ejemplo, un atraco y donde es linchado el supuesto delincuente. Entonces eso genera unas voces a través de Twitter, por decir algo, de las redes sociales, voces que sí. están a favor o en contra. Entonces ahí, por ejemplo, también está el medio como formal, que es el periódico, y el informal, que es las opiniones de las personas. ¿Es correcto, profe? ¿Se aplicaría todo eso? Y Podría ahí ser, están pues los hablantes, los interlocutores. claro, podría ser. Lo que pasa es que, a ver, en materia de medios de comunicación, uno podría tomar las voces de aquellos que no tienen voz en los medios, ¿cierto? El ciudadano en el común, pero al fin y al cabo también Sí, estamos favoreciendo una mirada muy del sistema, a partir de utilización de ciertos fragmentos de las voces de las personas, ¿cierto? Yo podría construir una noticia, yo podría construir una nota periodística con un enfoque muy particular, tomando en cuenta las voces de los demás, pero le estoy dando un enfoque. Lo que nos está diciendo la teoría de la acción comunicativa es que la comunicación tiene que ser respetada y tiene que ser construida en toda su pura esencia como la interacción de igual a igual. Y muchas veces no estamos encontrando eso. Son simplemente representaciones que obedecen, de hecho, también hay muchas de ellas a unos intereses políticos y que hay unas formas discursivas, ¿cierto? De los medios de comunicación, por ejemplo, que si bien tratan de utilizar o incluir la voz o las percepciones de las personas, al fin y al cabo es como darle forma a un asunto que tiene la misma intención. El hecho de que tenga, sí, se incluya, se tenga en cuenta las percepciones y las opiniones de varias personas, el producto en sí mismo no va a cambiar. Cambia la forma, su presentación, ¿cierto? De nada sirve sí, hablar para, pues las noticias siempre van a presentar, por ejemplo, que la voz del ciudadano y luego la voz de un experto, pero no se va a generar, por ejemplo, no van a generar discusión o debate, simplemente se va a armar la nota periodística de esa manera. Entonces, por ahí, por ese lado, don Freddy se puede ir entendiendo este asunto, creo yo, ¿cierto? sí. Okay. Muy bien, Gracias, profe. gracias a ti, John Freddy, por el comentario. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Profe, aquí nos hablan un poco como de desligar la comunicación como de lo político, pero igual hay como varias corrientes que sí están como netamente ligadas o en realidad es aprender a desprenderlas y que sea como algo más social y lo que nos decían. Vea, hay una, todo sujeto, tiene en cuenta lo siguiente, compañero, Cristian, vea, todos los individuos son sujetos políticos, todos nosotros somos sujetos políticos, no un sujeto, no un político de partido o de color,
pero cuando hablamos de que somos sujetos políticos es que asumimos unos roles, manifestamos unas acciones y nos expresamos no comunicativamente solamente, sino en función de la sociedad en la que nosotros estamos o hacemos parte, nosotros manifestamos unas posturas políticas, generamos acuerdos y desacuerdos, y que obviamente la comunicación se va viendo afectada o inciden precisamente esas posturas políticas que nosotros tenemos. Eso en la conversación con el otro, por ejemplo, una amistad, en fin, se va a ver reflejado. De alguna u otra manera se va a ver reflejada la postura política que se tiene, ¿cierto? Entonces, creo que eso es lo que de pronto estaba orientado un poquito que en lo que estabas diciendo, que la teoría de la acción comunicativa intenta alejarse mucho de esos ámbitos, de ese escenario político, claro, porque es que hay unas posturas políticas, como yo les digo, que son manifestaciones muy subjetivas, muy propias de usted, pero hay unas racionalidades del sistema mucho más grandes que precisamente las podemos entender eh, como estructuras del sistema muy de lo político y que no obedecen o no representan muchas veces estas posturas o estas perspectivas personales, ¿cierto? Entonces, recuerden, aquí la teoría de la acción comunicativa apela al mundo de lo subjetivo, pero también a las racionalidades del sistema grandes que la hemos creado todos en nuestro conjunto y que hacen de alguna u otra manera que funcione nuestra sociedad, pero no necesariamente representan nuestros propios puntos de vista o nuestros propios mundos y perspectivas subjetivas. ¿Vas a decir algo, Cristian? Ok. Muy bien. ¿Algún otro comentario, muchachos? Vamos entonces, les voy a mostrar esta chica que usted ya la conoce para que veamos lo que, a ver si ampliamos un poco más la discusión acá, con esto que hizo la puya. Aquí les acabo de mandar el link al chat. Se llaman Los venezolanos son ladrones y otras mentiras. Dura 10 minuticos. Vamos a verlo y ya regresamos para que sigamos conversando. ¿Listo? Veámoslo por favor, muchachos.
Bien, muchachos, ya lo vimos. Chicos, Profe, sí. listo, Juan David, Mateo, un minuto. Ok. Bueno, el resto, ya terminamos. Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué opinan, muchachos? A ver, ¿cómo aterrizamos entonces lo que acabamos de conversar con la teoría de la acción comunicativa con esto que acabamos de ver? ¿Cómo ven ustedes reflejado esto acá? Si bien definimos e hicimos una comprensión de muy pormenorizada de la teoría de la acción comunicativa, ya aquí lo relacionamos propiamente como con esos discursos o con estas informaciones de los medios de comunicación, ¿cómo se ve afectada, creen ustedes, esa verdadera acción comunicativa que nos dice Habermas? Miren todo lo que nos dijo esta chica. Todas estas lecturas que ahí en la narrativa nos mostraron estas personas haciendo sus intervenciones que estaban leyendo ellos. Esas informaciones de dónde salieron. Bro, las cifras oficiales que ella menciona. Claro, las cifras, también, Sí, esos comentarios, claro. en redes sociales, muy bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde están estos elementos de, a ver, estas percepciones que se tienen de esta población de los venezolanos? Eh, Indudablemente hacen parte de los discursos de los medios de comunicación, pero aquí se trata de mirar entonces cómo es que eso ha calado en el imaginario colectivo, en las perspectivas, en las percepciones que tienen las personas frente, los colombianos frente a los venezolanos, en diversos ámbitos, en diversos contextos, sobre todo el trabajo. A ver, ¿cómo entonces creen ustedes que aquí se ve reflejado esta acción comunicativa o más bien sus distorsiones? Profe, y también los puntos de vista, ahí están los tres que mencioné ahorita, ¿cierto? El mundo social, el objetivo y el subjetivo. Sí, Ahí está lo que piensan u opinan muchas personas acerca de los venezolanos, ¿cierto? Ahí también se estaría aplicando. sí, claro, indudablemente. El objetivo de esta intervención de la puya frente a este tema en particular está orientado aquí a observar precisamente que cómo se ve parte esa acción comunicativa afectada o de pronto influenciada por como los discursos o las mismas retóricas informativas de los medios de comunicación, que también venía siendo un poco lo que les venía comentando anteriormente, muy desde el léxico social, muy desde el imaginario colectivo de las personas, de la sociedad colombiana, está influenciada o están permeadas precisamente por estas miradas mediáticas. ¿Cierto? Entonces, a ver qué más logran ustedes como por ahí vislumbrar un poco. ¿Qué les llamó incluso la atención? Ya llevándolo propiamente a ese mundo de la vida, como él nos lo menciona, ¿qué han encontrado ustedes, ¿cierto? En esos escenarios cotidianos donde ustedes comúnmente interactúan con las personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Bueno, ahí nos dice que la discriminación está arraigada a los colombianos. ¿Qué será que estará arraigada?
o es un elemento ya muy potenciado desde el discurso mediático. Pues sin sacar el limpio a las personas, pero al ciudadano promedio, pero ¿será que los medios de comunicación generan tales incidencias en estas en estos actos discriminatorios por parte de la sociedad colombiana? Pues son como más bien aislados, es algo como ya eh, que se va como manifestando de manera casi natural en nosotros. Nos dice Juan David, las creencias discriminatorias se propagan entre la población implícitamente. A ver, ¿cómo sería eso, Juan David, poco en términos de que se propagan implícitamente? ¿Qué más opinan ustedes, chicos? O sea, ¿qué relación encuentran con lo que hablamos y este video de la puya? Porque indudablemente es un tema que, mire que esto data desde 2019, lo que vimos. Y creo que es un tema todavía un poco, aunque no Profe, sean titulares en las noticias, en materia periodística, ¿sí, yo Freddy? eh, también, pues, como se distorsiona la información eh, en los medios, pues a través de las personas que leían eh, esos prejuicios de los venezolanos. Sí, exactamente. O sea, ahí indudablemente hay una mirada mediática, ¿cierto? Hay una mirada mediática frente al acontecer nacional y frente a, a la crisis migratoria, porque es una crisis en términos de que hay una confluencia muy grande de personas con un país que tiene profundas desigualdades económicas, siempre las ha tenido, en materia laboral, y son, digámoslo así, buscar unos enemigos útiles para justificar ciertos problemas. Pero Colombia tiene un caso muy particular en esto. A veces echarle la culpa al otro, pero es como mirar dentro de los discursos mediáticos, dentro de la misma comunicación de los medios, cómo es que se empiezan a configurar este tipo de miradas frente a las poblaciones. Noten ustedes que es muy diferente ser un migrante en condición de turista o un migrante en condición de refugiado. El trato cambia significativamente. No es el único caso en el mundo que evidencia esto tal cual como está pasando en Colombia, obviamente con ciertas variantes, pero tenemos el caso de Estados Unidos, ¿sí? Muy particular también, y llama la atención porque no solamente es una población de un país en específico, sino, podríamos decir, de casi todo un continente. ¿Cuál es la percepción, cuál es la mirada, cuál es el trato, en fin, hacia los migrantes de habla hispana y en condición de refugiados o migrantes indocumentados o ilegales, que no van a pasear, buscan sobrevivir? Se protegen toda una serie de discursos que calan en lo profundo del imaginario colectivo, eh, que son potenciados por los medios de comunicación, indudablemente, y que nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro acontecer, a partir de las interacciones que se supone que generamos con el otro, todos estos mensajes, todos estos contenidos, todas estas miradas mediáticas, pues, muy polarizadas, muchas de ellas inciden significativamente en esas interacciones que establecemos con el otro, y por ende eso también va afectando nuestros propios juicios, nuestras propias valoraciones, nuestras propias percepciones, ¿cierto? O sea, ahí hay un matrimonio un poco, sin dejar de lado los medios de comunicación, porque si bien la tolerancia comunicativa lo que nos indica es
la conversación o la interacción o el encuentro con el otro a través del lenguaje, a través de los procesos comunicativos, indudablemente entran a jugar un papel importante los medios de comunicación. Cuando David nos dice por acá, a veces tomamos posturas discriminatorias porque las hemos visto por ahí, o las escuchamos, repetimos lo que vemos, leemos y escuchamos. Claro, ahí estamos de pronto confirmando un poco con David lo que estamos diciendo. Y es que estamos alimentando constantemente nuestras interacciones, nuestros procesos comunicativos, de acuerdo a lo que nos señala la teoría de la acción comunicativa, con base en qué, en todas estas estructuras de sistema que se convierten o son trabajadas desde la misma comunicación, pero que en sí mismo no obedecerían precisamente a nuestras posturas objetivas, sino que también se tiende a normalizar a partir de todos estos discursos y todos estos relatos, lo que nos dicen los medios de comunicación lo hacemos como muy propio, ¿cierto? Entonces, por eso les decía a ustedes ahorita, noten ustedes que en muchos casos las personas ya están, conversan con el otro, refiriéndose precisamente o haciendo, apropiándose. Eso es un efecto que siempre ha generado en la comunicación, apropiándose de tal manera del mensaje como tal, que eso queda impregnado en nuestras propias actividades. Entonces nosotros no hemos tenido una mala experiencia con un venezolano, pero ya tenemos esa mirada. Muchas personas no han tenido una mala experiencia con un venezolano y ya va a tener una mirada muy particular, ¿cierto? No es muy gratuito que eso pase. Muy bien. Chicos, consideraciones entonces finales frente a la teoría de la acción comunicativa. Chico entendía, fue muy pormenorizado como el repaso o el recuento de ella, pero ¿por qué era importante ver la teoría de la acción comunicativa? Porque si bien no la hemos pasado hablando del papel o en función de los medios de comunicación, habría que abordar esta acción comunicativa como una de las posibilidades de generar cambios significativos en diversos ámbitos como lo social, lo político, lo cultural, a partir del diálogo con el otro. Que eso es posible, miren el contexto en el que se dio, ¿cierto? De la escuela de Frankfurt, del periodo de la posguerra, ¿cierto? Porque se estaba visorando que el advenimiento de unas macroestructuras, un conjunto de estructuras o sistemas que precisamente iban a incidir significativamente en los procesos comunicativos de las personas, o sea, en esas interacciones con el otro. Y que, si bien la teoría de la acción comunicativa lo que indica es interactuar o encontrarse con el otro a partir del lenguaje, pues ambos pueden llegar a acuerdos, ambos pueden apropiarse de la vida del otro, porque es el sentido de la palabra, ¿cierto? Pero de esa manera, vislumbrar ya un individuo que es capaz de generar crítica constante, de cuestionar lo que le pasa al otro, y que esto también ha sido trasladado a otros terrenos, en función de la democracia, por ejemplo, en función de la ética personal, entre otras cosas. Y que al hablar precisamente en materia de comunicación y medios, eh, resulta ser un elemento problemático a la hora de imposibilitar, en algunos casos, que esa acción comunicativa sea efectiva. En otros casos puede ser más positivo, ¿cierto? Porque se convierte como en un potenciador de los procesos de comunicación entre las personas, ¿cierto? Pero entonces recuerden que la teoría de la acción comunicativa básicamente está basada en la aprehensión del mundo que hace cada individuo desde su propia subjetividad y cómo se encuentra con el otro a partir de la intersubjetividad. Cada uno comparte sus propias experiencias, ¿cierto? No que existan otras estructuras externas grandes, un conjunto de sistemas que te dicten prácticamente qué pensar y qué decir a vos. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, muchachos, hasta ahí el comentario finales. Ok, muchachos. Bueno, pregunta entonces. ¿Alguien de aquí quedó entonces sin asesoría? Ya todos estamos claros con. Bueno, por último, ¿cómo va con el trabajo? ¿Ya van avanzando?
¿Tienen alguna dificultad? Ok. Bueno, chicos, pues no siendo más entonces, podemos dejar hoy así, por el momento. Ya nos encontramos dentro de 8 días. Recuerden que el próximo foro es el 5 de julio, es decir, ya nos queda una semana. El 5 de julio cae domingo, ¿no? Que sería de este domingo en 8 aproximadamente. Sí, de domingo en 8, para el último foro, pues que debemos hacer. Listo. Y ya en estos días concertamos bien lo de miramos bien las notas obtenidas hasta el momento, esperando que hagamos el segundo foro para tener como ya un consolidado mucho mayor y así poderles socializar a ustedes las notas de las exposiciones, del foro, ¿cierto? Y las demás notas que vamos a sacar. Listo. Preguntas, inquietudes, chicos. Ok, mucho silencio hoy. Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días para que descansen. Muchas gracias a ustedes y pendientes de correo. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto. Una feliz tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Chao. Gracias, profe, cuídese, chao. Chao, gracias, mi Gracias, profe, hasta luego. Chao, compañero, que estés muy bien. Chao, gracias, profe. Chao, que estés muy bien, Laura. Entonces, ustedes me necesitan. Juan Pablo, María José, Cristian. No, profe, muchas gracias. Dale, Juan Pablo, chao. Estés muy bien.